Hola, este es el tema de crecimiento del fruto de la asignatura de arboricultura. Como recordaréis, en el tema de ciclos del árbol dejamos aparcado el tema de crecimiento del fruto, que es el que hoy abordamos. En este tema hablamos de que el árbol frutal tiene un ciclo bianual, es decir, hay años en donde predomina el crecimiento de frutos y hay años donde predomina el crecimiento vegetativo. También esto implica que para que se forme un fruto hace falta un ciclo completo de 2 años. En el primer año se produce el crecimiento vegetativo. En este crecimiento vegetativo aparecen yemas. Algunas de estas yemas son inducidas a yemas florales o fructíferas. Con la llegada del otoño, todo el árbol entra en estado de latencia o letargo. Como ya hemos visto, para superar este estado es necesario que se den unas condiciones de frío suficientes y además de que las condiciones ambientales sean las adecuadas. En este momento es cuando se producirá la floración y es en el momento en que retomamos el tema de crecimiento del fruto. Comencemos pues con la definición de fruto. La definición canónica o estandarizada más simple de fruto es el engrosamiento del ovario una vez que se ha producido la fecundación de uno de los óvulos que hay en su interior. Como habéis visto, hay otras definiciones que son menos estrictas y que consideran fruto cualquier engrosamiento de la flor. Esto es porque los frutos los podemos considerar como engrosamiento de distintas partes de la flor o incluso de inflorescencias completas. Y en general vamos a hablar de frutos de cualquier parte carnosa producida, en nuestro caso, por un árbol y que sea de aprovechamiento. Por tanto, en principio, para que haya fruto necesitamos una fecundación. Nos vamos a entrar ahora en lo que es el desarrollo del tubo polínico. Como sabéis, antes tiene que haber el desarrollo del polen, que se produce en los estambres. A continuación, eh, estos estambres tienen que liberar este polen y el polen debe alcanzar desde los estambres hasta el estigma, para lo cual necesitaremos una polinización anemófila o entomófila, de que se realiza a través del aire o de insectos. Tanto si es por aire como si es por insectos, necesitaremos unas condiciones climatológicas adecuadas para que se produzca esta polinización, con lo cual las condiciones climatológicas durante la floración nos condicionará que haya o no polinización. A continuación, como digo, nos centramos ahora en el desarrollo del tubo polínico, que es desde que el polen alcanza el estigma hasta que los núcleos alcanzan a los óvulos. Aquí os presento un estudio en el que se evalúa la influencia de la temperatura en la velocidad del desarrollo del tubo polínico. Como veis, para temperaturas de 5 grados centígrados, el tubo polínico no llega a alcanzar los óvulos, con lo cual no tendríamos fecundación. Aquí os lo presento en otra figura en la que se presenta de una forma parecida. Como veis, temperaturas bajas hacen que el índice del crecimiento del tubo polínico sea muy lento y por tanto dificulte que alcance a los óvulos. El hecho de que la velocidad de desarrollo del tubo polínico sea variable da lugar a que se desarrolle el concepto de periodo efectivo de polinización. Es decir, el periodo durante el cual, estando receptivo el estigma, es decir, llega un grano de polen al estigma, queda ahí adherido, da tiempo suficiente para que el tubo polínico se desarrolle y alcance al óvulo mientras que éste está receptivo. Como hemos dicho, el desarrollo del tubo polínico depende de la temperatura, por tanto, si la temperatura es más alta, el desarrollo del tubo polínico será más rápido y por tanto el periodo efectivo de polinización será más largo. En cambio, si la temperatura es baja, el desarrollo del tubo polínico será más largo, es decir, necesitará más tiempo y por tanto el periodo efectivo de polinización será más corto. Hemos dicho que para que haya frutos necesitamos que haya fecundación, es decir, semillas. ¿Pero por qué esto es así? Pues básicamente porque se ha visto la influencia de las semillas y del número de estas en el tamaño final del fruto. Aquí tenéis como dos estudios en el que se observa una relación prácticamente lineal o incluso exponencial en el tamaño del fruto en función del número de semillas, así como en la forma del fruto, puesto que esta influencia que tiene la semilla es localizada. Y ahí veis cómo frutos que tienen abortos ováricos o falta de fecundación dan lugar a frutos deformes.
Tanto el tamaño como la forma son dos parámetros de calidad que nos determinan el precio final de nuestra producción y por tanto, además de afectar a nuestra producción en sí, nos va a afectar al precio que vamos a conseguir de la. Aquí podéis ver la influencia que tiene en kiwi o la influencia que tiene. En el caso de la aceituna, dependería del destino que fuera la aceituna, puesto que, como hemos dicho, donde tiene influencia fundamentalmente el tamaño del fruto es en la fruta para consumo en fresco. En la fruta que va a la industria, este efecto no tendría importancia. Es decir, si esta aceituna fuera para obtener aceite, en principio las frutas partenocárpicas, que son como se llaman los frutos que no tienen semillas, no nos influirían. En este caso sí tiene influencia, puesto que estos frutos tienen tan poco desarrollo que ni llegan a tener aceite. En el caso de la fruta, que es tipo manzana, tipo melocotón, tipo kiwi, que fuera para industria, en principio no tendría tanta importancia el tamaño del fruto. Existen frutos, como ya he adelantado, partenocárpicos, en el cual se desarrollan sin que haya una fecundación sexual. Generalmente además sin semillas. Esto se da en las naranjas naves, en el plátano, en algunos uvas, en fin, las peras, manzanas, en determinadas especies. ¿Cómo conseguimos esto? Pues normalmente es necesaria la aplicación exógena, es decir, la aplicación por parte del fruticultor de hormonas que sustituyan el efecto que tienen las semillas. En este caso son gibberelinas. Y la aplicación de esta gibberelina, el fruto no alcanza el tamaño idóneo y por tanto no obtendríamos fruta adecuada. Esto depende de las especies, por ejemplo en plátano no es necesario, pero en pera o en manzana sí es necesario. Una vez que hemos visto lo necesaria que es la fecundación o la utilización de hormonas en algunos casos para que alcancen tamaños comerciales los frutos, vamos a ver cómo se pasa del tamaño de un ovario al tamaño de un fruto. Esto significa en algunos casos que multiplica su tamaño por un factor de 10, 100 o incluso más. ¿Cómo se puede conseguir? Bien, las formas de que un tejido aumente de tamaño son básicamente dos: por división celular o por crecimiento celular. También podríamos considerar el aumento de los espacios intercelulares, pero nos vamos a centrar en estos dos mecanismos que son los que básicamente determinan la fisiología del crecimiento del fruto. Lo primero que hay que decir es que la división celular lo que obtenemos es, donde antes había una célula, dos células. Pero esto no va acompañado de un incremento de tamaño. Es decir, cuando hablemos de división celular, normalmente tenemos que hablar de división celular y crecimiento celular. Si no, no hay un incremento de tamaño. Resumiendo, siempre que hablaremos de aumento del tamaño, estará asociado a un aumento del tamaño celular. En algunos casos, junto a una división celular y en otros casos, solo aumento del tamaño celular. Como habéis visto en otra asignatura, el crecimiento celular está determinado por la presión de turgencia. Por tanto, si tenemos estrés hídrico en la planta, no podremos tener crecimiento celular. Esto hace que en determinados momentos de crecimiento del fruto, si tenemos estrés hídrico en la planta, pues la fruta no alcance el tamaño que nosotros queremos. Hemos visto, por tanto, tres factores que pueden hacer cambiar el tamaño del fruto: la división celular, con lo cual tendríamos mayor número de células; el aumento del tamaño celular, que tendríamos células más grandes; y los espacios intercelulares, con lo cual tendríamos más huecos entre células. Vamos a ver cuál es el que nos determina el tamaño final del fruto. Aquí tenéis un estudio donde se hizo aclareo en distintos momentos y se analizó el número de células, el tamaño de las células y los espacios intercelulares. También hay otra relación entre el peso y el diámetro que, como veis, tiene una relación muy buena. El de arriba a la izquierda. Bien. Más adelante veremos el aclareo. En este caso, quedaros con que había árboles con frutos de distinto tamaño. Pues como podéis ver, el tamaño celular medido como el volumen celular, que es la figura de arriba a la derecha
o el espacio intercelular no nos determinan el tamaño de una forma significativa. Sin embargo, el número de células sí nos determina o sí está relacionado con el tamaño del fruto. En este caso, en peso. Como veis arriba a la izquierda, también el tamaño en peso está relacionado directamente con el tamaño en diámetro. En este caso, también en manzano, en un mismo árbol se cogieron manzanas de distinto tamaño y se analizaron el número de células y el volumen celular. Como veis, lo que nos determina el tamaño final del fruto, nuevamente, es el número de células. En este caso, en cerezo, lo mismo. Lo que nos determina el tamaño de la cereza es el número de células. En este caso lo medían por sección radial, que son los cuadros de la dieta. Nos lo relacionan con el diámetro y con el peso del fruto. El tamaño celular, como veis, no tiene una relación buena. Los R cuadrados son de 0,023 y 0,01, lo cual quiere decir que son dos variables totalmente independientes. Otro caso, en este caso olivo, y aquí se analizan distintas variedades con distintos tamaños. Como veis, la relación con el número de células es la que nos determina el tamaño final de los frutos, no el tamaño de célula. Otro caso, en melocotón, con distintas variedades también, como hay una relación muy buena entre el número de células y el tamaño de los frutos. En conclusión, el tamaño final de los frutos está determinado por el número de células que tienen estos frutos. ¿Esto quiere decir que el tamaño celular no afecta? No. Como dijimos antes, el estrés hídrico afecta al tamaño celular, puesto que si hay estrés hídrico, las células no pueden crecer. Esto se observa muy bien en diversos estudios. Aquí veis un estudio en el que se mide el estrés hídrico como el Stream Water Potential o potencial hídrico del tronco. Cuanto más negativo es este valor, mayor estrés hídrico tiene. Y como veis, la tasa de crecimiento del fruto disminuye de forma significativa conforme aumenta el estrés hídrico. Otro estudio, también en manzana, donde vemos cómo tratamientos como el estrés, aunque sean en las primeras semanas de crecimiento del fruto, dan lugar a frutos más pequeños. Y otro caso en olivos, donde vemos un estrés hídrico que se dio de la cuarta a la octava semana después de plena floración, cómo afecta al tamaño final de los frutos, tanto en peso como en volumen, y determinado no por el número de células, sino por el tamaño celular. Es decir, el número de células nos va a determinar el tamaño máximo potencial, pero si durante el proceso de crecimiento del fruto damos un estrés hídrico, esto nos va a hacer que las células sean más pequeñas y por tanto vamos a tener frutos más pequeños. Hemos visto por qué crecen los frutos. Veamos ahora cómo lo hacen, es decir, qué pauta siguen. La pauta que tiene la mayoría de los tejidos vegetales es esta, que es una sigmoide, con un crecimiento al principio muy rápido que se va ralentizando hasta que finalmente se detiene alcanzando el tamaño final del tejido que sea. Sería la meseta que se vea. En los frutos los agrupamos, o la mayoría de los libros los agrupan en dos grupos. Por un lado están los que siguen esta pauta, crecimiento sigmoide, que son los frutos también conocidos como de pepita, manzana, pera, etc. Y por otro lado están los frutos que siguen una pauta en doble sigmoide, como el melocotón, cerezo, albaricoque, ciruelo, etc. En estos casos, que también se conocen como frutos de hueso, hay una parada a mitad de la pauta de crecimiento y que está asociada al endurecimiento del hueso. Son frutos de hueso. En la mayoría de los libros, como digo, encontraremos estas dos pautas, o estas dos clasificaciones. Podemos ir un poco más allá y analizar no solo cómo crece el fruto en general, sino cómo crecen los distintos tejidos internos. Aquí veis el crecimiento por tejido de un fruto de manzano. Veis cómo el fruto completo no se ve tan claro, la figura de la sigmoide, tiene un crecimiento bastante parecido, y cómo distintos tejidos crecen en distintos momentos. Y vemos cómo las nucelas crecen al principio y luego se desarrolla el embrión. Tiene un crecimiento
muy al inicio y luego ya se estabiliza. Este sería el crecimiento de un fruto de melocotón. El crecimiento del fruto completo se ve rojo, con una doble sigmoide. La semilla se ve que se desarrollaría en, estos son en peso, tamaño en concreto, perdón. La semilla se desarrollaría, alcanzaría su tamaño en las primeras fases y el embrión sería a continuación de que la semilla alcance el máximo tamaño, como podéis ver. Ahí veis también indicado en amarillo lo que sería el endurecimiento del hueso. En este caso tenemos el crecimiento de un cítrico. Como veis, seguiría un patrón clásico moide. Y todos los tejidos, pulpa y corteza, pues también seguiría un patrón similar. Este sería la pauta de crecimiento de una baya de uva. Como veis, sigue un patrón de doble sigmoide, como hemos visto anteriormente en los frutos de hueso, una parada durante la maduración de la semilla y que se iniciaría posteriormente el crecimiento con el cambio de color o en vero, que es un punto significativo en el crecimiento. En este caso tenemos el crecimiento de la aceituna diferenciado por tejido. Aquí podéis ver el crecimiento de la aceituna, donde no se aprecia la doble sigmoide. Aquí tenéis, a su vez, el endurecimiento del hueso, es decir, está medido el endurecimiento del hueso, y sin embargo no hay, como decimos, doble sigmoide, lo cual nos hace apuntar que esta doble sigmoide a veces aparece, a veces no aparece, luego veremos algún dato que nos dé más información sobre esto. Bueno, también veis un factor importante en aceituna como es la acumulación de aceite, lo tenemos en la parte de abajo, y aquí veis el crecimiento por diámetro o el del embrión, el de la semilla. Ya el embrión, este sería la semilla y este el embrión. Y como veis, se concentra en la última fase del endurecimiento. Este sería el caso del fruto de pistacho. Aquí lo tenéis en el diámetro longitudinal del fruto, cómo alcanza este máximo tamaño y una vez se para, y una vez que lo alcanza se para y ya dando lugar a un fruto prácticamente hueco, pero con el tamaño final, y a partir de ahí comienza, por un lado, el endurecimiento de la cáscara, como veis en este caso, que estaría medido con este factor, y que sí produce en este caso en el peso una doble sigmoide, y a continuación, una vez que ha alcanzado cierto tamaño, cierto endurecimiento de la cáscara, se iniciaría el llenado del fruto, como veis en esta fotografía. Aquí tenéis un esquema en almendra que es bastante parecido a lo que hemos visto en pistacho, como alcanza el tamaño máximo del fruto y luego alcanza la longitud del grano. Por otro lado, va llenándose, el grano va cogiendo peso. Además tenemos distintos momentos del árbol que nos interesan. Por ejemplo, floración, primera hoja o la diferenciación floral, formación de reservas, que sería ya, evidentemente, una vez que se han recogido los frutos, han alcanzado el máximo tamaño y los frutos han caído o los hemos recogido. Y por último, cómo llega el invierno y sería la caída de hojas. Bien, lo que os decía antes, esto es un fruto, dos variedades de frutos de melocotón, pero en lugar de medirlo con la fecha del día, la escala que se ha utilizado son los grados día. Es decir, grado de temperatura donde tiene un máximo a partir del cual los frutos o los tejidos ya no crecen porque la temperatura es muy alta, y un mínimo que pasaría lo mismo. O sea, cuando tenemos temperatura fría no alcanzaría a tener crecimiento. Os indico primero el máximo porque lo normal que ocurra en verano, que es durante el que se da el crecimiento del fruto, lo que vamos a obtener es
temperaturas más altas que bajas. Por eso, seguramente, la mayoría de los casos en que se sature, en que deje de crecer o que el crecimiento sea menor, se deberá a temperatura alta. Bien, como veis, una vez que hemos hecho el ajuste a grados día, desaparece el efecto de la doble sigma. Ya solo tenemos crecimientos más o menos lineales, son medidas tomadas, o sea, son medidas reales, por eso no presentan la forma tan clara, pero se puede apreciar que no hay prácticamente doble sigma. Serían dos variedades, una variedad súper temprana o muy temprana, como la Spring Lady, y otra media o tardía, como la. Con estos datos en la mano podemos afirmar que no se da el patrón de doble sigmoide en el crecimiento de algunos frutos de hueso, sino que hay una parada activa por alta temperatura. En otros frutos de hueso no se ha estudiado en la relación con los grados día y por tanto no podemos afirmar que no exista este doble sigmoide. En algunos casos puede que se dé y en otros casos no se dé. En cualquier caso vemos que no hay una parada estacional debida al endurecimiento del hueso, sino que puede deberse a otra. Si unimos el patrón de crecimiento con las causas que lo hacen crecer, es decir, los procesos de división celular y crecimiento celular, encontramos que en los primeros momentos hay una fase de división celular junto al crecimiento celular, que como ya comentamos anteriormente, siempre se da en sintonía, o si no, no hay aumento del tamaño del fruto. Y luego hay una fase donde únicamente encontramos crecimiento celular. A continuación, una vez que el fruto ha alcanzado el tamaño máximo, hay un proceso de maduración donde hay unos cambios bioquímicos que veremos más adelante. La fase de división y crecimiento celular no se inicia en floración, lo antes. Una yema que tiene que llegar a formar una flor necesita evidentemente el proceso de división y crecimiento celular. Por tanto, lo que ocurra a esta yema antes de llegar a floración puede que no determine el tamaño final del fruto. La duración de esta fase, en la que se da división celular, depende de la especie. Aquí hay especies como la fresa que se prolonga hasta prácticamente recolección, mientras que hay especies como las especies del ribes o de los rubus que acaban en plena floración. Otras especies como el manzano o el peral se prolongan hasta 30 o 60 días después de plena floración. En cualquier caso, esto no es una ley matemática, como todo esto es biología y hay pequeños ajustes. Y vemos un estudio en olivo como después del fin de la división celular teórico, que sería las 8 semanas después de plena floración, aún hay un aumento pequeño pero importante del número de células. No es tan importante como el que se da anteriormente, pero sigue produciéndose, lo cual daría lugar a cierto grado de compensación. Pese a ello, no debemos evitar pensar que debemos cuidar muy bien lo que ocurre en nuestra primera fase después de plena floración. Esto es un estudio en el que se evalúa la influencia de la temperatura en las primeras fases después de plena floración. Desde la izquierda, en la figura de la izquierda vemos cómo el tamaño del fruto está relacionado con la temperatura media justamente después de plena floración. Desde la derecha se ve cómo hay distintas temperaturas en distintos momentos. El primero es entre los 10 y los 40 días después de plena floración, en el segundo entre los 10 y los 80 y en el tercero entre los 40 y los 80. Vemos como cuando la temperatura cambia después de los 40 días no hay diferencia en el tamaño final del fruto. Sin embargo, cuando la temperatura cambia entre los 10 y los 40 días después de plena floración, hay diferencia en el tamaño final del fruto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la temperatura durante los 40 primeros días después de plena floración no influye el tamaño final del fruto, ya que mejora la capacidad de división celular, que es la que nos determina el tamaño final del fruto. Por tanto, cualquier cosa, cualquier factor que afecte en este periodo nos va a determinar el tamaño final del fruto, ya sea para bien o para mal. Además de estos procesos de división y crecimiento celular, tenemos dos procesos en esta curva de crecimiento. El primero es la caída de cuajado.
Esto se produce en los primeros momentos después de floración, en la cual hay frutos que no están bien formados o que no están bien asidos, pedúnculos a la rama y caen, o flores que directamente no han sido fecundadas y tanto caen. Hay un segundo proceso que se da, que es caída de junio o de competencia. En este caso, a los frutos que no le llegan suficientes carbohidratos, o sea, que no llegan suficientes sustancias para seguir mantener su crecimiento, algunos de ellos crecen. Esto se da porque hay una relación fuente-sumidero y hay una competencia por carbohidratos. Es decir, tenemos una fuente, que son las hojas, o los órganos fotosintéticamente activos, que en este caso son prácticamente hojas y algo de los tallos, y tenemos unos sumideros, que son los crecimientos vegetativos, es decir, los distintos puntos de crecimiento vegetativo, como pueden ser las ramas, otra hoja, y los frutos, que también están en crecimiento. Esta relación fuente-sumidero, esta competencia por los carbohidratos, es una de las causas que aportábamos a que el ciclo de producción de los frutales sea bianual, es decir, haya crecimientos que prevalezca el crecimiento vegetativo frente a años en que prevalezca la producción. Uno de ellos es esta competencia por carbohidratos. Esta relación, esta competencia se da tanto entre los frutos con los órganos de crecimiento vegetativo, y ahí tenemos, como hemos dicho, ramas, hojas y raíces, como con los frutos entre sí. Y vemos cómo, conforme disminuye el número de frutos hacia la izquierda, el diámetro de los frutos, es decir, el tamaño de los frutos, aumenta. En conclusión, los años que tenemos poca producción tendremos frutos más grandes. Los años que tenemos producción más grande tendremos frutos más pequeños. Otra forma de verlo es por la relación que hay entre los frutos y el número de hojas. Cuando un fruto está suplido, recibe los carbohidratos de más cantidad de hojas, pues su tamaño se incrementará. Mientras que si hay mayor número de frutos por hoja, pues tendrá menos carbohidratos y por tanto su tamaño disminuye. Esto da lugar a la técnica del aclareo, que consiste en que, puesto que los precios están determinados por el calibre, si eliminamos un determinado número de frutos, obtendremos una media de frutos mayores y por tanto con precios mayores. Como veis, aquí hay un estudio en el que se han hecho distintos grados de aclareo, a una semana, a 2 semanas, 3 semanas, sin aclareo, o en el primer caso, que es directamente el estado de yema, antes de que fuera la floración, y cómo esto afecta a la producción, sobre todo a la distribución de tamaño. Esto, para hacerlo, tenemos que incluir la tercera columna, que es la de los precios. Por tanto, la intensidad de aclareo estará determinada por el precio que podemos conseguir en función de la aclareo. Aquí vemos otro estudio, vemos distintas curvas de distribución de tamaños. Como vemos, cuanto mayor aclareo hacemos, cuando el aclareo se hace mejor, pues el tamaño se desplaza hacia la derecha. Viendo la curva de producción y de tamaño, vemos que hay un tamaño óptimo que tendremos que determinar en función de cómo responde nuestro frutal y del precio que nos dan en función de la distribución de tamaño, y que nosotros tendremos que intentar conseguir esta producción, este número de frutos por árbol. Esto da lugar a que tenemos una disminución de la producción, como podéis ver. Nosotros perdemos parte de la producción por tener frutos con mayor tamaño. Por tanto, si no hay una compensación de esa disminución de la producción por el incremento de precio, es una labor que no interesa. Por otro lado, además es una tarea que hay que hacer que es bastante costosa. Es el aclareo, que ahora veremos distintas formas de hacerlo. Pero en cualquier caso es una labor más que hay que hacer y que además vamos a perder producción. Por tanto, el incremento de precio
tiene que compensar tanto la pérdida de producción como la tarea aplicada. Aquí vemos un aclareo. El aclareo además tiene que ser homogéneo, no vale aclareo de una parte del árbol, sino que tiene que ser homogéneo, puesto que la competencia es localizada. Los frutos compiten con los que tienen más próximos, no los que tienen en otra parte del árbol. Y veis una forma de hacer el aclareo, donde se han eliminado gran parte de las flores para dejar únicamente, en este caso, 3 en esta. Una forma de hacer el aclareo es manualmente, en el momento de la poda, eliminando ramas que son productivas y que por tanto nos van a disminuir la producción a costa de que el resto de las ramas productivas van a tener mayores calibres. Otro elemento sería semimecánica. Aquí veis un elemento para hacer aclareo. No es tan fino como hacerlo manual, pero es mucho más rápido y por tanto disminuimos costes en la realización de la tarea. Otra herramienta, también semiautomática, es una herramienta que mejora el rendimiento del operario, pero hace falta un operario que esté prácticamente dedicado a ello. Y herramientas mucho más automatizadas que van directamente en el tractor y por tanto llevan mucha más velocidad. Pero como veis, también consisten básicamente en agitar, golpear las ramas para eliminar fundamentalmente flores, perdón. Y otro elemento también del mismo estilo. ¿Cuándo hay que hacer el aclareo? Pues este tema está relacionado con lo que vimos antes. Si nuestro tamaño del fruto depende del número de células, tendremos que hacer el aclareo antes de que acabe el proceso de división celular. Por tanto, si en manzano acaba un mes después de plena floración, el aclareo habrá que hacerlo antes de un mes después de plena floración. Por otro lado, hemos visto que hay aclareos, hay caídas de forma natural. Por tanto, tendremos que intentar retrasarlo lo máximo posible, puesto que puede venir un momento de viento, un momento de bajas temperaturas que no afecten a las flores o a los frutos recién cuajados. Por tanto, en principio es retrasarlo todo lo que podamos, pero siempre quedándonos dentro del periodo de división celular. Otro tema que quería tratar es la competencia entre tejidos. Como dijimos anteriormente, un fruto está compuesto por distintos tejidos. Al igual que ocurre entre crecimiento vegetativo y crecimiento de frutos, entre los distintos tejidos hay una competencia o unas necesidades por unos determinados recursos en cuanto a carbohidratos y nutrientes. Si conseguimos disminuir el crecimiento de tejidos poco interesantes para nosotros, pues tendremos una mayor producción de estos tejidos. Este caso es particularmente interesante, por ejemplo, en el caso de la almendra. En la almendra, la cáscara es un tejido que no es de interés. Y se han ido seleccionando en determinados casos variedades cuyo grosor en la cáscara es menor, aumentando el rendimiento, lo que se conoce como pepita, que sería rendimiento en semilla, que es la parte o el tejido de interés comercial. ¿De qué está compuesto un fruto? Pues básicamente el fruto, en cuanto a nutrientes, es fundamentalmente, como veis, potasio. Mucha más diferencia respecto al resto de nutrientes. También, como veis, tiene una parte de calcio, de magnesio y de fósforo, pero fundamentalmente con mucha diferencia de potasio. Esto a nivel de nutrientes. A nivel completo, pues básicamente los frutos se componen por una parte de hidrato de carbono, que es la más significativa y que son las que confiere el poder energético en la mayoría de los casos. Estos hidratos de carbono pues son, como veis, almidón, fructosa, glucosa, es decir, azúcar en general y almidón, dependiendo del grado de transformación que haya. Y en algunos casos, como el aguacate, también hay una parte de lípidos. Otro ejemplo de un fruto con lípidos sería la aceituna, de consumo en fresco, que también tiene, como sabéis, una cantidad de grasa, de aceite en este caso, importante. En cuanto a nutrientes, como hemos dicho, pues fundamentalmente potasio. Como veis, la cantidad de potasio es muy superior al resto. Y luego también hay una cantidad más o menos importante
de algunas vitaminas. Pasamos ahora a hablar del proceso de maduración, que como comentamos anteriormente es el último que se da en el desarrollo de un fruto. Vamos a ver distintos momentos en que podemos hablar de maduración o de distintos estados de maduración a lo largo del desarrollo de un fruto. Como hemos dicho, la maduración es un proceso, por tanto no es algo estático, pero sí hay determinados momentos en que se definen como determinado estado de maduración. En este gráfico podemos ver cómo se establece el crecimiento del fruto. Como veis, sigue en este caso, que es un ejemplo, sigue una pauta de crecimiento sigmoide. Hay un aumento del tamaño y cuando alcanza casi o prácticamente el tamaño final es cuando se estabiliza y en este momento, que es la zona marcada con gris, es lo que normalmente definiríamos como proceso de maduración. Lo tenéis en el eje de las X marcado como ripening, que es su nombre en inglés. La palabra maduración, como veis, en inglés se refiere a un proceso algo más largo. En este gráfico también podemos ver que hay una división entre división celular o proceso o fase de división celular y fase de crecimiento celular. Como veis, está un error conceptual, pero que vais a encontrar en muchos textos. La fase de división celular sí tiene un periodo determinado, como hemos visto que depende de la especie, pero la fase de crecimiento celular, como hemos dicho, se va a dar siempre que haya aumento del tamaño, que es lo que necesitamos para que haya este incremento del tamaño. La mera división celular, como ya os comenté anteriormente, no da un aumento del tamaño. Bien. A su vez, o conforme el fruto va creciendo, como veis, hay una disminución de la tasa de respiración. Alcanza un mínimo. Bien, pues en este mínimo es lo que determinamos normalmente como madurez comercial, que se corresponde prácticamente con el máximo del fruto. Esto se debe a que nos interesa cosechar los frutos en el estado de mayor tamaño posible, pero sin que hayan madurado totalmente, puesto que esta maduración se va a dar luego o bien en cámara o bien durante los procesos de transporte. Por tanto, alarga la vida comercial de la fruta. Entonces, la madurez comercial normalmente se encuentra en este punto, aunque esto también depende bastante de cada especie. A continuación, tenemos lo que se llama madurez gustativa o que se correspondería con la crisis climatérica. La crisis climatérica es, como veis, un incremento en la tasa de respiración que se produce después de alcanzar el máximo tamaño. Esto permite distinguir entre frutos climatéricos que tienen este incremento y frutos no climatéricos que no tienen incremento en la tasa de respiración. Este incremento en la tasa de respiración está asociado a la transformación de almidón en azúcares. Por tanto, los frutos que no almacenan la energía en forma de almidón, pues son los que nos... Más adelante, conforme disminuye la tasa de respiración, tenemos lo que se conoce como madurez fisiológica, es cuando se alcanza el pleno desarrollo del fruto. Y por último, la muerte del fruto. La división, como dije anteriormente, entre frutos que tienen climatérico y no climatérico permite hacer esta distinción. Y encontrando frutos climatéricos como son la manzana, la pera, el melocotón, ciruela, mango, aguacate, higo, plátano, etcétera, los que tenéis ahí. Los no climatéricos, pues la otra columna. Naranja, mandarina, limón, pomelo, cereza, granada, aceituna. Cuando hablamos del aclareo, hablamos de la importancia del tamaño en el precio de la fruta. Es el criterio que más importa a los fruticultores, puesto que es el que más determina el precio en fruta para consumo en fresco. Aquí veis un juego de anillos para determinar el calibre que tienen las frutas. Esto se va al campo, se determina el calibre y se ve si es el momento óptimo de recolección. Es decir, el calibre es uno de los criterios para determinar el momento óptimo de recolección. En la fruta para consumo en fresco, las distintas categorías de calidad la determinan fundamentalmente el calibre de la fruta. Es decir, fruta más grande tiene mejor, pertenece a un grupo con una categoría mayor, por tanto nos las compran a un precio mayor, fruta con un calibre menor
tiene menor expresión. Es tal así que por eso se hace la técnica del aclareo, como ya dije anteriormente. En el caso de la aceituna y del pistacho, se hace a la inversa. Pues tienen calibres muy pequeños, nos vamos a ir midiendo calibre por calibre. Estos frutos tan pequeños, lo que se hace es el número de frutos que entran en un determinado peso. Una vez que el fruto ha alcanzado el tamaño máximo, se inicia la maduración. ¿Qué es lo que ocurre durante este proceso de maduración? Bien, como hemos dicho anteriormente, la maduración está asociada a una pérdida en la firmeza. Aquí tenéis en este gráfico representada esta pérdida de firmeza, cómo va desde el 100% proceso cuando el fruto está todavía verde a la pérdida que se produce durante este proceso. Esta pérdida de firmeza se debe fundamentalmente a la pérdida de pectina en la pared celular. Además de esta pérdida de firmeza, hay una transformación de almidón en azúcares y por tanto un incremento del dulzor. Esta transformación de almidón en azúcares, como comentábamos, estaba asociado a un aumento de la respiración. Además de emitir CO2, se emite etileno, que da lugar a un incremento. El etileno, como sabéis, actúa como hormona y también incrementa tanto la maduración del propio fruto como la de los frutos secundarios. Junto a la pérdida de firmeza, también se va a producir un aumento en la producción de aromas. Este aumento en la producción de aromas también va asociado con una degradación de las que hay en el fruto y un incremento de otros pigmentos, lo cual da un cambio en color, que es lo que es de este de maduración. En estas figuras podemos ver cómo hay un incremento importante del azúcares tanto en manzana como en uva. En el caso de la izquierda, en la manzana vemos cómo hay una curva, por tanto, primero asciende y luego desciende la cantidad de almidón que se transforma en un incremento continuado en la cantidad de sólidos solubles que son azúcares en el fruto. En el caso de la derecha, que es en uva, vemos como a partir de determinado punto hay un incremento muy significativo de la cantidad de azúcares que hay en el fruto, en la baya. La disminución de la cantidad de almidón, por tanto, se puede utilizar como indicador para ver la madurez de la fruta. En este caso se utiliza reactivo de yodo, que junto con el almidón da ese color intenso azul y por tanto, cuanto menos color azul tenemos, es que tiene menos almidón y está más maduro. Esto en algunos casos se ha utilizado para ver la madurez de la manzana. Además de ver la cantidad de almidón, pues podemos ver directamente la cantidad de sólidos solubles o de azúcares que hay en un fruto. Y tenéis dos medidores de grados Bris, que básicamente lo que nos dan es una relación en la cantidad de azúcares que hay y que en determinados frutos se utiliza para determinar la recolección. Fundamentalmente se utiliza en uva, otros parámetros y en otras frutas se utiliza como parámetro indicador de calidad cuando se quieren hacer estudios comparativos de distintas variedades, por ejemplo. También podemos medir la firmeza con texturómetros o penetrómetros como el que veis en la figura. Esto se hace más a nivel de investigación que a nivel de comercial. Normalmente la firmeza no es un parámetro que nos determina el momento de recolección. Otro parámetro, y este sí determina el momento de recolección, es el color de la piel. Como hemos dicho, conforme se da la maduración hay una degradación en el contenido de clorofila. Ahí veis, en este caso para un cítrico, cómo disminuye la cantidad de clorofila en piel. Puesto que la clorofila absorbe las longitudes de onda del naranja al rojo y del azul violeta, lo que nos da es que refleja el verde. Y eliminamos este pigmento, lo que va a dar es que aparezcan estos colores. Puede aparecer naranja o puede aparecer azul. Y además, como en el caso de la uva, aparecen otros pigmentos, como son los taninos y los antocianos, pues nos darán colores mucho más intensos. En este caso, dentro del rango del azul violeta. Este parámetro también se utiliza en el caso de la aceituna, que nos da un índice de madurez en función del grado de coloración tanto de la piel como de la pulpa. Y como veis, hay cartas de color para determinar el momento óptimo de recolección de la fruta. Iría con este tipo de cartas, con la determinada para la variedad en concreto, compararíamos con la fruta que hay predominantemente en el árbol y si los colores coinciden, pues sería el momento óptimo de recolección.
Otro parámetro que cambia durante la maduración es la acidez. Hay una disminución de la cantidad de ácidos presentes en la fruta. Dependiendo de la fruta, pues este ácido puede ser málico, que es predominante en muchas frutas, como es la manzana o la pera, cítrico o el tartárico. El tartárico presente fundamentalmente en la uva. La relación entre azúcar y ácido es indicador del punto óptimo de madurez en sí. Se utiliza para determinar el momento de recolección. Más, como ya dijimos, había un incremento de sustancias volátiles de aroma, aunque este parámetro, que es valorado en determinados consumidores, no suele ser determinante para la recolección. ¿Cómo recolectamos? ¿Cómo se hace la recolección? Pues básicamente vamos a distinguir dos grandes grupos. Por un lado tenemos la recolección para consumo en fresco y por otro la recolección para industria. La recolección para consumo en fresco va a ser fundamentalmente a mano. A mano, bien ayudados de algunos equipos, como el que veis ahí, que son escaleras o plataformas, pero que en este caso serían manzanas y no serían muy rentables. Otro caso sería este tipo de lavador, que tampoco es muy rentable, puesto que no aumenta significativamente el rendimiento del operario. O este tipo de plataformas que ya sí son utilizadas, puesto que facilita la recolección, sobre todo de la fruta que hay en mayor altura. Luego, posteriormente, va a un contenedor donde se debe mantener la integridad de la fruta durante todo el proceso. Y este sería el tercer tipo para la recolección en fresco de una máquina donde lo que hace es colocar cerca del operario un lugar donde depositar la fruta. Posteriormente la máquina manipula, traslada más bien la fruta hasta el contenedor adecuado para llevarla a la cámara frigorífica, que normalmente la fruta de consumo en fresco lo primero que se le hace es bajar la temperatura para que disminuya la maduración lo más que se puede. Cuando vamos a industria, nos vamos a recolecciones en las que la integridad de la fruta pasa a un segundo lugar frente a la eficiencia de la recolección. La recolección es la tarea de una plantación frutal que más costes implica. Por tanto, todo lo que sea disminuir costes en esta tarea va a significar un aumento de la rentabilidad importante. Aquí veis recolección de manzanas para sidra, por tanto se utiliza un vibrador que la derriba al suelo y luego se coge con alguna herramienta. También podemos utilizar tanto para manzanas como para otros elementos pues, el uso de varas. Aquí veis en el caso de la aceituna, también se utiliza para almendras, en fin, siempre para industria. Luego se recogerá del suelo, está una barredora que va alineando, como veis, la fruta que hay en el suelo, en este caso aceituna, o con sopladora o con barredora autopropulsada con un depósito. En este caso, como veis, hay una cinta, como digo, de aceituna, pero que podría ser de almendra, podría ser incluso la máquina, yo la he visto a modo de demostración en melocotón para industria, la que puede ser cualquier fruta, en la que vaya para industria y por tanto no nos importe la apariencia que tenga. Otro tipo de recolección de aceituna, como aquí se pincha la aceituna y por tanto se pierde totalmente la calidad de la misma y pierde bastante la calidad del aceite. Otra opción es que el derribo con el vibrador, con algún otro aparato, normalmente para derribar fruta lo que se utiliza son vibradores o varas de forma manual. En vez de que caiga al suelo, se coloca alguna superficie, en este caso son mallas, sobre el suelo que luego se recogen sobre un depósito. Vibradores individuales no tienen el mismo coste que el vibrador autopropulsado o el vibrador que va acoplado al tractor y su rentabilidad no baja tampoco de forma significativa. Por eso estos tipos de vibradores se han incorporado de forma masiva en la recolección de la aceituna.
otro tipo de herramienta que es un peine, que se utilizaría tanto para frutos secos como para aceitunas, como veis. Vibradores autopropulsados, donde el vibrador toma tanta importancia que lo sacamos del tractor y el tractor lo podemos utilizar para el transporte. Y veis otros tipos de vibradores y vibradores acoplados a un paraguas. En este caso, eliminamos la superficie que teníamos que poner, que luego había que trasladar a un depósito y directamente va junto con el vibrador. Esto implica que la formación del árbol tiene que ser específica para este tipo de elementos, puesto que si hay un árbol que está formado, como en el caso de olivares, a 3 pies, pues no se puede utilizar. Un elemento que no se ve mucho en España, pero que tiene bastante interés, son dos planos inclinados. Sería la superficie, en vez del paraguas que hemos visto anteriormente, que lleva un vibrador y que produce, no sé si lo veis, pero está aquí el vibrador, que es el que produce el derribo sobre estos planos. A su vez llevan una pequeña tolva que luego descarga sobre el depósito máximo. Y por último, que es lo que se está intentando buscar, que son las cosechadoras integrales. En este caso, una cosechadora integral de olivo en un marco más o menos tradicional, con lo cual la cosechadora tiene un tamaño importante. De hecho, su nombre se llama Colossus, para que os hagáis una idea del tamaño. Y que lo que trata es de ir agitando, tiene unos bastones que van agitando y que provocan el derribo de la aceituna sobre. Como digo, esto puede ser para olivo, para almendro o cualquier otro fruto seco. Son los que normalmente no se utilizan. Y la última tendencia que se está viendo, tanto en olivo como en almendro, como en otros elementos como son la ciruela, incluso el melocotón, es el cultivo en setos, que viene de los setos de, de la, de la uva, donde ya se utilizaban vendimiadoras cuando no queremos un vino de altísima calidad, esto que reducimos muchísimo los costes de recolección. Y tanto en olivos se ha visto que tiene una eficacia de la recolección bastante importante y se está intentando utilizar en otros cultivos. Tiene problemas, fundamentalmente tenemos el tamaño del seto. El olivo, por ejemplo, va creciendo. Llega un momento en que tenemos que hacer podas para permitir el paso de este tipo de maquinaria y esto nos limita en algún momento la producción, que en cualquier caso es muy elevada, y el uso de determinadas variedades que se ajusten más o menos a este tipo de. Aquí veis cómo sería, digamos, el objetivo a conseguir, que es una cosecha integral y totalmente automatizada en una finca, como digo, cuando su utilización no es para consumo. Y con esto acabamos este tema.